Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos las noticias más candentes del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Estará la reconciliación en el horizonte? ¿Hay algo más que nos están ocultando? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada rumor para tratar de desentrañar este misterio amoroso que nos tiene a todos en vilo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Dos nombres que evocan pasión, química innegable y por supuesto muchísimas especulaciones. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, Pájaro Soñador, su relación dentro y fuera de la pantalla se convirtió en objeto de deseo y análisis constante por parte de sus fans y de la prensa. La conexión entre ellos era palpable, la chispa era innegable y el público, obviamente, no tardó en ilusionarse con la idea de que su romance traspasara la ficción. El fenómeno Erkenzikuş fue global, traspasando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del mundo. La historia de Sanem y Can, la joven soñadora y el fotógrafo aventurero, resonó con audiencias de todas las edades y culturas, gracias a su mezcla perfecta de romance, comedia y drama. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que un guión de telenovela. A pesar de las fuertes sospechas y de las constantes preguntas, tanto Demet como Can siempre han mantenido una postura ambigua respecto a su relación. Nunca confirmaron explícitamente ser pareja, pero tampoco negaron rotundamente que existiera algo más allá de la amistad y la colaboración profesional. Esta ambigüedad, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las teorías. Se crearon innumerables foros y grupos en redes sociales dedicados exclusivamente a analizar cada mirada, cada gesto y cada palabra que intercambiaban en público. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas y tratando de descifrar la verdad detrás de su enigmática relación. Luego, como también suele suceder, las cosas se enfriaron. Los proyectos profesionales los llevaron por caminos separados, las agendas se complicaron y las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Los rumores de distanciamiento y hasta de una posible enemistad comenzaron a circular con fuerza, dejando a los fans con el corazón roto y la esperanza de un final feliz prácticamente desvanecida. La magia de Erkenzikuş parecía desvanecerse con el distanciamiento de sus protagonistas, y la ilusión de verlos juntos en la vida real se fue diluyendo poco a poco. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en los últimos meses hemos visto indicios, señales que podrían sugerir un posible acercamiento entre Demet y Can. No estoy hablando de confirmaciones oficiales, por supuesto, pero sí de pequeños gestos, comentarios sutiles y coincidencias que han reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores. La pregunta que todos nos hacemos ¿es posible una segunda oportunidad? ¿Pueden superar las diferencias y los obstáculos que los separaron en el pasado? Uno de los primeros indicadores fue el hecho de que ambos comenzaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Puede parecer algo trivial, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de acciones suelen tener un significado mucho más profundo. Después de todo, dejar de seguir a alguien en Instagram es casi una declaración de guerra pública, así que volver a seguirlo puede interpretarse como una señal de reconciliación, o, al menos, de un intento de limar asperezas. Es un pequeño gesto, sí, pero en el mundo de las redes sociales, donde la imagen y la percepción pública son fundamentales, este tipo de acciones no suelen ser casuales. Otro detalle que llamó la atención fue un comentario que Demet hizo en una entrevista reciente. Cuando le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, mencionó que había aprendido mucho de cada una de ellas, y que no descartaba la posibilidad de volver a enamorarse de alguien con quien ya había tenido una historia. No mencionó nombres, por supuesto, pero muchos interpretaron estas palabras como una alusión a Can Yaman. Fue una declaración sutil pero significativa, que dejó entrever la posibilidad de que aún existan sentimientos no resueltos. Los fans, por supuesto, no tardaron en analizar cada palabra de la entrevista, buscando pistas y tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Además, algunos fans han detectado ciertas coincidencias en las publicaciones de ambos en redes sociales. Lugares que parecen similares, momentos del día que seas. Emejan hasta la presencia de un mismo objeto en fotos tomadas en diferentes momentos.
¿Casualidad? Puede ser. ¿Una forma sutil de enviarse mensajes el uno al otro? También es posible. Los fans más apasionados han creado verdaderas investigaciones comparativas, analizando minuciosamente cada publicación y buscando patrones que confirmen sus sospechas. Es sorprendente la dedicación y el detalle con el que siguen cada movimiento de sus ídolos. Ahora bien, llegamos al punto crucial de este vídeo, el deseo revelado, que mencionábamos en el título. Y aquí tenemos que ser honestos, no hay una declaración oficial ni una confesión pública por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, hemos recopilado información de fuentes cercanas a ambos actores que sugieren que existe un interés mutuo en retomar el contacto y reconstruir su relación. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato para proteger su privacidad, aseguran que ambos han estado hablando en privado y que han expresado su deseo de volver a conectar. Según estas fuentes, tanto Demet como Khan han reconocido que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en el fracaso de su anterior intento. Ambos eran muy jóvenes e inexpertos en lidiar con la fama y el escrutinio constante. Ahora, con más madurez y experiencia, creen que podrían manejar la situación de manera diferente. La juventud y la inexperiencia, sin duda, fueron factores determinantes en su primer intento. La presión constante de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber afectado su relación. Además, parece que el tiempo que han pasado separados les ha permitido reflexionar sobre lo que realmente quieren y valoran en una relación. Han aprendido a priorizar su felicidad y a no dejarse influenciar tanto por las opiniones externas. Y al parecer, en esa búsqueda de la felicidad, ambos se han dado cuenta de que echan de menos la compañía del otro. La distancia, a veces, ayuda a valorar lo que se tenía y a darse cuenta de lo que realmente importa. Pero, ojo, no nos engañemos. El camino hacia la reconciliación no será fácil. Aún existen obstáculos que superar, rencores que sanar y, sobre todo, el temor a volver a cometer los mismos errores del pasado. Además, ambos tienen agendas profesionales muy apretadas y viven en países diferentes, lo que dificulta aún más la posibilidad de pasar tiempo juntos. Los fantasmas del pasado, sin duda, pueden ser un obstáculo difícil de superar. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Khan, como sabemos, está muy enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito rotundo, consolidando su imagen como una estrella internacional. Demet, por su parte, sigue cosechando éxitos en Turquía con sus series y películas. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Coordinar sus agendas y encontrar tiempo para verse será un desafío, pero si realmente existe un deseo genuino de reconciliación, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo. La distancia y las agendas apretadas, sin duda, son obstáculos logísticos que deberán superar. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir con certeza lo que va a suceder entre Demet y Khan. Pero basándonos en la información que hemos recopilado y en las señales que hemos analizado, creo que es justo decir que existe una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos. No estoy diciendo que sea algo inminente ni que debamos darlo por sentado. Pero sí creo que ambos están abiertos a la posibilidad y que están tomando medidas para acercarse el uno al otro. Si logran superar los obstáculos y dejar atrás los fantasmas del pasado, podrían tener una segunda oportunidad para construir una relación sólida y duradera. Lo importante, en mi opinión, es que les demos espacio y tiempo para que tomen sus propias decisiones. La presión mediática y las expectativas del público no les hacen ningún favor. Necesitan libertad para explorar sus sentimientos y para decidir qué es lo mejor para ellos. El acoso mediático y la presión de los fans pueden ser abrumadores y afectar negativamente su relación. Es fundamental que tengan la libertad de tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por el exterior. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Qué les gustaría ver en una posible segunda temporada? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando cada detalle y cada rumor para tratar de desentrañar este misterio amoroso.
Hemos visto que existen señales que sugieren un posible acercamiento. Y que ambos podrían estar abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, también hemos reconocido que el camino no será fácil, y que aún existen obstáculos que superar. Lo importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Dejémosles espacio para que tomen sus propias decisiones y esperemos lo mejor para ellos. La empatía y el respeto son fundamentales para permitirles tomar sus propias decisiones sin sentirse juzgados o presionados. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Demet y Khan deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci-Kush? Queremos saber sus opiniones. Queremos saber qué piensan, cuáles son sus expectativas y qué les gustaría ver en el futuro. Y recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, y suscríbanse a nuestro canal para más contenido explosivo como este. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos pronto.